Parashá Bereshit. Empezamos nuestro nuevo ciclo en un tiempo tan impresionante. Impresionante y muy agradecido, muy privilegiados nosotros que estamos viviendo estos tiempos donde Dios se va a mover o se está moviendo ya y estamos aquí. Los bendigo y le pido a Dios que los unja con su espíritu y que les dé revelación para pasar estos tiempos tan impresionantes en los que estamos viviendo. Así que vamos a comenzar con nuestra parashá Bereshit. Esta parashá tiene mucho que decir, tiene tanto que decir que realmente es una frustración porque hay que agarrar solo por pedazos y porciones, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy solo vamos a alcanzar de ver el capítulo 1 y el capítulo 2. Vamos a tocar un aspecto profundo en esta lectura y vamos a profundizar para conocer algunos aspectos de la creación que no todos tienen claro o no todos sabemos, y yo espero que sean reveladores estos aspectos. Desde una perspectiva literaria es bastante fácil diferenciar entre dos secciones distintas en el relato de la creación, y eso vamos a ver hoy. Vamos a ver esas dos secciones. La primera sección es entre la creación en 7 días, que es el capítulo 1, básicamente. Y la segunda sección es el hombre en Gan Edén, que es el jardín del Edén, del capítulo 2, 4 al 3, 24. Esas son las dos, dos secciones distintas, dos historias que estaremos viendo. Primero Dios tenga tiempo de terminarlo porque va a ser un poquito largo. Cada sección es única y vamos a discutir su cuestión única. El capítulo 1 se distingue fácilmente debido a tiene una estructura rígida. Es casi que un formato. Es un formato. Y es fácil de determinar. Tiene un patrón muy estandarizado. Cada día comienza con la frase "entonces dijo Elohim". Vayomer Elohim. Anunciando, cuando dice eso, Vayomer Elohim, entonces dijo Elohim, una etapa. Entonces vamos a ir viendo cómo Dios va poniendo las etapas, una etapa con la otra. Y vamos a comenzar leyendo en el capítulo 1, el versículo 3, donde está esas frases. Entonces dijo Elohim. En el 3 dice, entonces dijo Elohim, haya luz. Vayomer Elohim, haya luz. En el 6, Vayomer Elohim, haya expansión en medio de las aguas. Separe las aguas de las aguas. No vamos a leer el capítulo desde el inicio, todos lo sabemos, la mayoría. Si alguien no lo ha leído, pongan pausa y léanlo y después veamos esto. En el 9 dice, por cierto que todos los versículos los vamos a cubrir, pero aquí voy yo solo explicando la parte de "y dijo Elohim", como esa forma tan estructurada que él nos presenta. Entonces dijo Elohim, Vayomer Elohim, reúnanse las aguas de debajo de los cielos en un solo lugar y muéstrese lo seco, y fue así. En el 14 dice también, Vayomer Elohim, haya lumbreras.
en la expansión de los cielos, para diferenciar entre el día y la noche, y sirvan para señales y para las estaciones, para días y para años. O sea, la luna tiene el sol, la luna y las estrellas tienen una misión que cumplir. No están ahí de adorno, están precisamente para eso, para anunciar. Versículo 20 dice: entonces dijo Elohim, Vayomer Elohim, bullan las aguas, seres vivientes y ave que vuele sobre la tierra en la expansión de los cielos. En el 20 dice: Vayomer Elohim, bullen las aguas de seres vivientes, perdón, esto lo acabo de leer, que lo tenía 2 veces. No. El 24 dice: entonces dijo Elohim, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y bestias de la tierra según su especie. Cada uno de estos versículos que acabo de leer, cada uno de ellos, es una etapa de la creación, un día de la creación. Entonces, y eso está estructurizado por esta frase, Vayomer Elohim, ¿verdad? Lo enfatizo en hebreo porque para que vaya en nuestra mente estructurándolo de la misma forma que está estructurado en la escritura original. Entonces, también continúa en medio de toda esta estructura de Vayomer Elohim, vamos a ver otra frase que dice: y él vio que espacio para llenar, la luna o lo que sea, lo que hizo, era bueno. Esa es otra frase que se repite en la parte de la creación. Aquí es como estamos estudiando los bloques de la creación. Entonces, eso lo vamos a leer, por ejemplo, en el versículo 4. Y vio Elohim Vayar Elohim, que la luz era buena. Kitov. Vayar Elohim, Kitov. Y Elohim hizo separación entre la luz y la oscuridad. En el 10 dice: y a lo seco llamó Elohim tierra, y a la reunión de las aguas la llamó mares. Y vio Elohim que estaba bien, el Vayer Elohim Tov. Eso es la frase ahí. En el 12 también está esa frase. En el español incluso las variaciones pueden ir variando. Se pueden decir... las pueden ir diciendo de otra forma. Pero sigamos, el 12 dice: y la tierra hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar semillas según su especie, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su especie. Y vio que Elohim que estaba bien, Vayar Elohim Kitov. El 18 igual: y para regir durante el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad, vio Elohim que estaba bien, Vayar Elohim Kitov. El 21: y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser vivo que repta, que poblaron las aguas según su especie, y toda ave alada según su especie, y vio Elohim que estaba bien, Vayar Elohim Kitov. Y en el 31: y vio Elohim, Vayar Elohim, todo lo que había hecho, y estaba bien, Kitov. Y fue la tarde y la mañana, el sexto día. Entonces, aquí vamos viendo eso. Aquí vamos viendo que está estructurado con esas frases. Y concluye con otra frase que y fue la tarde, o sea, al final de cada uno de esos días, dice: y fue la tarde y la mañana, el día y el día que fue, ¿verdad? Eso
también se da. Ahí vemos el inicio de la frase inicial y también vamos a ver la frase final. Y vio que Dios dijo que lo que estaba haciendo era bueno. El 5 dijo, y llamó Elohim a la luz día y a la oscuridad llamó noche y fue la tarde y la mañana. Vayi Erev, Vayi Boker Yom, día 1. Y llamó Elohim la expansión en los cielos y fue la tarde y fue la tarde de la mañana el día segundo. Igual el 3 y fue la tarde de la mañana el día tercero. Igual, o sea, lo que yo estoy tratando de mostrar es que los versículos llevan una fraseología muy particular, muy rígida, que va en la historia. O sea, nos está contando una historia, pero en cierto punto está siendo un tanto rígido la estructura. Obviamente nos está dando la información que es lo que hay ahí. No voy a leer más porque tengo mucho que ir avanzando y sigamos adelante, ¿verdad? Entonces, estas escrituras las vamos a volver a leer, no se preocupen, pero yo al iniciar quiero ir dando este énfasis. Uno podría construir un formulario en blanco solo para chequear, o sea, así de rígido es, que, que encajaría en cualquier día de la creación, ¿verdad? Un formulario blanco sería algo así como, y dijo Dios, lo que creó, seguido por un acto de la creación, o sea, lo que, que había juntado digamos, las aguas y así fue, a menudo y va seguido por Vayikra Elohim y llamó Dios lo que hizo y Vayar Elohim quitó, vivió que era bueno. Y fue la mañana y la tarde, eh, el primer día, el segundo día. O sea, en cada día está esa fraseología. O sea, ese es nuestro, ya me agarraron idea, ese es nuestro esquema rígido. Sin embargo, hay ciertos días que pueden variar ese formato y que empiecen con otra fraseología. Podemos identificar los primeros dos versículos de la unidad como la cabecera, el inicio de todo esto. La cabeza. El día 1 debe comenzar con el primer Vayomer Elohim. Y vamos a llegar a hacer una conclusión similar al respecto del día séptimo. Así que empecemos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 2. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. En el día séptimo, el Elohim acabó su labor que había hecho y el día séptimo cesó de toda su labor que había hecho. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó porque en él cesó Elohim de toda obra que había creado al actuar. Muy bien, aquí este es como la conclusión de la historia inicial del capítulo 1. Esa es como la conclusión. De ahí en adelante empieza una historia diferente que vamos a ver cuando lleguemos ahí. Entonces, dado que estos versículos describen 7 días o el día 7, suponemos que podrían ser parte de la historia general. Sin embargo, como comienzan con una frase que en hebreo es Vaihulu y no con Vayomer Elohim, como es lo que vimos en el capítulo 1, pareciera que ahí ya paró
paró de crear, usa otra frase y vamos a verificar este paralelo que inicia aquí desde el versículo 1, del 1 al 2. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, y creó Dios el cielo y la tierra, y la tierra estaba vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Básicamente lo estoy parafraseando. Y este versículo que acabamos de leer. A estos son muy interesantes, particularmente en el capítulo 1, versículo 1, donde sale la frase cielo y tierra, Shamayim Vaeretz, y el verbo bara. Ese es el verbo bara, que es en el principio creó, bara, Bereshit bara, Jehová. Ese bara va a ser una clave, o sea, va a ser una palabra clave, porque vamos a ver más adelante que en el capítulo 2 usa otra palabra, ya no es lo mismo. Entonces van a haber diferencias y va a ser muy interesante. Entonces, el capítulo 1 comienza con: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, pero la tierra llegó a estar desolada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Esta introducción y conclusión define el tema principal de esta unidad, que es Brillat Hashim Baja Eretz, que es la creación de Dios de los cielos y la tierra. Es interesante que habla cielos y tierra, cielos y tierra. Pero ya solo ahí salta la idea. Ok, ¿dónde está la descripción de cielos? Ok, posiblemente al final podamos discernir mejor esta pregunta que acabo de hacer. Pero a medida que vamos progresando y vamos describiendo acerca de los 6 días, vamos a meternos un poquito adentro en cada una de estos días para llegar a la conclusión, y después vamos a examinar el capítulo 2 y vamos a ver una variación. Vamos a ver, momento, esto parecen dos historias, y vamos a ver ese aspecto. Pero comencemos nuestro análisis día por día. Vamos a ir viendo que cada día hay algo nuevo en cada parte de la creación. Son como bloques que se van poniendo uno sobre otro, sobre otro, sobre otro. Pero todos los bloques son distintos y algunos presentan dimensiones distintas. Eso lo vamos a analizar. La frase "y dijo Dios, Vayomer Elohim", comienza cada día y siempre va seguida del evento, o al menos de algún tipo de algo nuevo que Dios está agregando a la creación. Eso se llama un hidush. Después de la ejecución de cada acto de la creación podemos encontrar comentarios alternativos, y Dios da nombres o deberes de cosas que acaba de crear, o funciones, y vamos a analizar eso. Sin embargo, veremos cómo el próximo algo nuevo o de la creación se lleva sin un Vayomer, ¿verdad? Es decir, y dijo Dios, adicional. También en los días 3 y 6 encontramos una forma básica como un formato repetido 2 veces. Vayomer Elohim aparece 2 veces en cada uno de esos 2 días.
Eso hace resaltar que el día 3 y el día 6 tienen una relación solo por la estructura como está descrito. Eh, entonces, aquí sugiere o pareciera que hay dos actos de creación en esos días y vamos a verlo. Entonces vamos a comenzar a ver qué es lo que hay de nuevo en cada uno de ellos y vamos a discutir los comentarios que van acompañados en cada día. Entonces empecemos con nuestro día 1, que son el versículo 3 y 5 del capítulo 1 de la creación. Y dice, entonces dijo Elohim, Vayomer Elohim, haya luz, y hubo luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y Elohim hizo separación entre la luz y la oscuridad. Y llamó Elohim al día luz al día, y a la oscuridad llamó noche, y fue la tarde y la mañana, día 1. Muy bien, aquí está el día 1. Esta es la descripción primera de este día. Es el primer día de creación y Dios dice el primer Vayomer Elohim, y dijo Dios. Y lo que hizo fue invocar Or, lo que llamamos luz, Or. Esta creación va seguida de un nombramiento, o sea, Dios está diciendo, sea la luz. Y está nombrando, está haciendo un nombramiento, está asignando que Dios va a llamar a la luz día y oscuridad se llama noche, ¿verdad? Esto es muy interesante porque todavía no hay sol ni luna. Entonces aquí asumimos que se están estableciendo aspectos, como dicen, fundamentales detrás del escenario, ¿verdad? Que dan luz y hay tinieblas, o sea, es como la luz y las tinieblas, es algo así como el bien y el mal, es una conciencia de luz buena y una conciencia de tinieblas, algo así. Ahora veamos el día 2, que es del 6 al 8, versículo 6 al 8. Y dice, voy a mover un poquito, si me deja aquí la pantalla, si me va a dejar para acá, muy bien. Y dijo Elohim, Vayomer Elohim, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión y estableció separación entre las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban encima de la expansión, y fue así. Y llamó Elohim a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, Vayhi Erev, Vayhi Boker Yom, el día segundo. O sea, aquí falta algo. Aquí falta algo en nuestra estructura que lo vamos a ir discutiendo. Espero que lo hayan notado. Y ahí falta algo. Entonces, aquí se introduce una división en el firmamento. Hay una división cuya función es dividir, obviamente, el agua de arriba y el agua de abajo. Muy bien, en nuestra mente esto tal vez no hace sentido, pero yo creo que sí es bueno ubicarlos como es. Yo digo en nuestro entorno,
no tiene sentido actualmente, pero hagamos el esfuerzo de entender que hay aguas en los cielos. De hecho, Mayim, que es agua, y Sha es como viene de fuego, es como una combinación de los dos, de agua y fuego. Ese está en el cielo, ¿verdad? Entonces, hagamos ese esfuerzo simplemente de ir entendiendo. Las aguas de abajo no se nombran hasta el tercer día. Aquí se da el momento en que de la creación de Dios, que no va seguida por la frase, y Dios vio que era bueno. Vayar Elohim Kitov. Por lo tanto, parece que algo en ese día no surgió tan bueno. Al menos está incompleto. Aquí la palabra que no es positiva, voy a decir, es división, dividió. Dios dividió por alguna razón, ¿verdad? Eso crea una pregunta, ¿verdad? Una idea. ¿Qué pasó? Muy bien, sigamos con el día 3. Dice, y dijo Elohim, eh, reúnanse las aguas debajo de los cielos en un solo lugar, y muéstrese lo seco, y fue así. Aquí es como que nuestro concepto de agua, de mares y todo, ya sí está teniendo un sentido. A lo seco llamó Elohim tierra, y a la reunión de aguas llamó mares, y vio Elohim que estaba bien. Elohim, Bayar Elohim Kitov. Entonces dijo Elohim, produzca la tierra vegetación. Eh, por cierto, sí estoy usando la palabra Elohim, es vital usarla y repetirla, porque tiene sentido. Más adelante les voy a decir por qué. Produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar semilla, árbol frutal que dé su fruto sobre la tierra según su especie, cuya semilla está en él, y fue así. Y la tierra hizo brotar la vegetación, hierba que hace germinar semillas según su especie, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. O sea, ahí todo esto está bien. Entonces, aquí llegamos a la etapa 1. Es decir, el primer Vayomer Elohim. Elohim hace la tierra seca. Eso hace que la tierra se seque, Yavasha se dice en hebreo. Entonces Dios nombra esa tierra seca Aretz. Y los restantes Mayim, Yamim, es los mares. Seguido por la confirmación positiva de que Dios vio esto bien, ¿verdad? O sea, Dios confirma, dice esto está bien, ¿verdad? Y eso ya vimos que en uno de los versículos dice, no lo dijo. O sea, no hay una confirmación. Ahora, si por eso es que me fui como describiendo el formato rígido, porque el hecho de que sea el formato rígido y no esté una de las frases que Dios dijo, Vayar Elohim Kitov, y Dios vio que era bueno. Siendo rígido un formato, ok, hay un mensaje ahí, hay un mensaje. Ahora, la etapa 2, el segundo Vayomer Elohim, que es el versículo 11 al 12, Dios crea lo que llamamos la vegetación, es decir, todas las diversas especies de vegetales, árboles frutales. Y este versículo enfatiza precisamente lo que hace que
lo que conocemos como el reino vegetal. Y el reino vegetal es único, es decir, cómo estas especies contienen semilla y van a producir la próxima generación a través de una semilla, ¿verdad? De aquí en adelante, Dios ya no nombra lo que creó. Ahora, de aquí, Dios lo que va a seguir creando ya no lo va a nombrar. Sin embargo, todavía encontramos la confirmación de que es positiva, estándar, en esa estructura estándar rígida que describí, que Dios vio que era bueno. Kitov se menciona 2 veces en el día 3, pero probablemente también no sabías que contiene 2 y dijo Elohim. Muy bien, entonces aquí vamos a introducir un concepto que se llama en inglés se le llama un quantum leap, un salto cuántico. Ahora, ¿qué quiere decir un salto cuántico? Quiere decir que aquí llegamos a una parte de la creación que tiene características muy únicas al entorno, el reino vegetal. Imagínense el reino vegetal en la tierra. Imagínense que visualicen el mundo solo con eso, ¿verdad? Pero aquí lo que va a introducir lo nuevo que viene, ya viene digámosle, en otra dimensión. Por eso hablamos de cuántico. Todo lo que acabamos de describir está de alguna forma, así como yo también lo veo, me imagino, está pegado a la tierra. Por ejemplo, los vegetales no pueden estar en el aire, ¿verdad? Entonces está con el Eretz, con el Aretz, la tierra está conteniendo toda esta parte vital de la creación. Entonces aquí comienza la siguiente etapa. Entonces, hasta esta etapa 2, Dios ha creado todo inanimado, o sea, la etapa 2 sin vida. A partir de este momento se crean seres vivos y empieza este salto cuántico. Similar cuando discutimos la progresión de la etapa 1 y la etapa 2 del día 6, cuando saltamos del animal al hombre. Allí también hay un salto cuántico. Por eso esta etapa 1 del día 3 es la última vez que encontramos a Dios dando nombres a la creación. Parece como que si Dios hubiera dado nombres solo a las creaciones no vivientes, inanimadas. En el capítulo 2 veremos cómo se convierte esto en el trabajo del hombre, pero vamos a esperar a que lleguemos a esa parte. Dios le dijo a Adán que viera a los animales y cómo los habría de llamar. Eso está en el versículo 19 del capítulo 2. Entonces, que es muy distinto a lo que está pasando aquí. Vamos a examinar el proceso de la separación que surgió también entre el Shamayim, el cielo y la tierra. En la introducción encontramos Mayim como moviéndose sobre la faz, el agua, y el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba desolada y el Espíritu de Dios se movía. Es en el versículo 2 de este capítulo. Luego en el día 2 Dios toma una decisión o solución o decisión.
Y lo que él soluciona es que él toma el mayim y lo separa entre mayim arriba y mayim abajo, entre agua arriba y agua abajo de la expansión. El agua de arriba se convierte en shamayim, en el cielo. Es fuego y agua. Pero el agua de abajo necesita una mayor separación. O sea, manda el agua abajo, pero esa separación también necesita otra separación que se da en el día 3, cuando él toma la decisión restante que separa el Aretz y la tierra y los mares, los Yamim. Entonces, técnicamente hablando, así es como Dios creó el Shamayim y el Aretz. El Shamayim y Aretz, ¿verdad? El Varetz. Entonces, la creación de la creación restante que se va, vamos a verlo, como dice el capítulo 2, en el inicio, en el capítulo 1 dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército, todas sus huestes, se lleva a cabo a partir de ese punto en adelante. Entonces, eso va a ser muy interesante cuando lleguemos ahí. Mientras tanto, examinemos el día 4. Y dijo Elohim, Bayomer Elohim, haya lumbreras en expansión. O sea, aquí ya vamos en otro, ya pasamos a otro nivel. Haya lumbreras en expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche y sirvan para señales y para las estaciones y para los días y años, y sean por luminarias en expansión de los cielos para alumbrarlos sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche. Y puso Elohim las estrellas en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Muy bien. Vayan, vayan viendo eso. O sea, consideren los bloques de construcción que están sucediendo. Vayan armándolo y vayan colocándolo en su mente. Y para regir durante el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y vio Elohim que estaba bien. Entonces, y fue la tarde y la mañana, Vaihi Erev, Vaihi Boker Yom, el día cuarto. Aquí termina el día cuarto. Entonces Dios crea el sol, la luna y las estrellas. Pero esta vez, sin embargo, Dios explica, no está nombrando, sino está explicando la función de esas nuevas creaciones. O sea, estas creaciones tienen una función y no es ir a solearnos a la playa, ¿verdad? Eso no es la función, no es la razón por la que Dios creó el sol, por ejemplo. En vez de darle nombre, en vez de decirle tú te vas a llamar sol él dice, voy a crear esto, esto, esto. Su función es tal y tal y tal. O sea, hay un mensaje específico, súper específico, para qué Dios hizo eso. Entonces, ¿lo entendimos? O sea, ya sabemos para qué es eso. Sabemos que esa parte de la creación tiene una función sobre la creación. O sea, Dios describió la función para que nosotros sepamos cómo funciona su creación. Muy bien. Bahayu Lotot u Moadim, que va a la luna, la tierra, va a
mostrar las señales para las estaciones, para los años, para los días. Entonces, y para dar luz sobre la tierra, ¿verdad? Eso es lo que él dijo, ¿verdad? Que las lumbreras sirvan. Esa es la función para señales. Muy bien, no están ahí para solearnos, ni para alunizarnos en la noche, ¿verdad? Están para señales, para todas las estaciones y para los días y los años, y sean por luminarias en la expansión para alumbrar la tierra, y fue así. Muy bien, aquí ven que en la mente de Dios ya está, no está simplemente describiendo. Si aquí estamos viendo, oh, momento, aquí Dios me está diciendo, la luna, el sol y las estrellas funcionan para algo. Muy bien, y esa función por la que Dios las puso ahí, me pregunto, ¿están funcionando para mí? ¿O funcionan? ¿O yo las considero como algo que yo tengo que ajustarme para que funcione? Muy bien, ahí estamos profundizando en todo esto. Muy bien, y también ellos gobiernan el día y la noche para regir durante el día y la noche, ¿verdad? Esto tiene hasta cierto sentido una relación con el día uno. Tiene una relación con el día uno, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora veamos el día 5. Entonces dijo Elohim, bullan aguas, seres vivientes y ave que vuele sobre la tierra en la expansión de los cielos. Y creó Elohim las dos grandes monstruos marinos. Tamaim dice ahí, por cierto, si han seguido mis estudios, Tamaim, marinos. Todo ser vivo que se repta, que poblaron las aguas según su especie, y toda ave alada según su especie, y vio Elohim que estaba bien. Vayer Elohim Kitov. Y Elohim los bendijo diciendo, fructificad, multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquese en la tierra. Qué interesante. Y fue la tarde y la mañana el día 5. Qué interesante. O sea, aquí se introduce algo muy interesante. Aquí hay un salto cuántico, ¿verdad? Es como que llegamos a una etapa de la creación que requiere un empujón distinto. Yo digo empujón, una fuerza divina, o Dios pone o bendice sobre ellos con una fuerza divina distinta a la inánime, a la vegetal. Y aquí dice que Dios bendice es su creación, y estamos ya en la parte del reino animal. Y esto es muy distinto al día 3 con el reino vegetal. Dios no está dedicando una fuerza divina adicional a esta parte de la creación, o mejor dicho, Dios está dedicando una fuerza divina adicional a esta parte de la creación que no había mencionado antes. O sea, aquí está Dios poniendo algo cuántico distinto, un quantum leap distinto, un salto cuántico diferente a esta parte de la creación. Entonces, Dios crea todos los seres vivos que se arrastran en el agua, vuelan en el cielo, es decir, aves y peces. Y
aunque este día sigue la forma estándar que discutimos anteriormente, encontramos dos adiciones muy importantes. Muy bien, la voy a mencionar aquí. El verbo bara se usa para describir cómo Dios crea este reino animal. Va yivra Elohim et hat taninim hagedolim beet kol nefesh hahaya. Ya se dieron cuenta que no hablo hebreo. Muy bien. Creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser vivo que poblaron las aguas según su especie y toda ave alada según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. Bayer Elohim Kitov. Este es el primer Bayer uso de este verbo, ¿verdad? Bayer Elohim Kitov. Desde el primer versículo Bereshit bara, ¿verdad? Bereshit bara. Aquí lo usa también. Y aquí es la primera vez después del versículo 1 que usa ese verbo bara, que es específico en este punto para reflejar ese salto cuántico del reino animal, en el que esto obviamente representa una etapa crítica de la creación. O sea, aquí esta parte de la creación tiene algo de Dios que no tiene el resto de la creación, ¿verdad? Y adicional a eso, por primera vez hay una bendición a los peces, a las aves de su creación. Hay una bendición para que sean fructíferos y se multipliquen y llenen los cielos. O sea, aquí Dios en esta parte de la creación está añadiendo una bendición que tiene una esencia muy diferente al trato que Dios le dio al reino vegetal. O sea, el reino animal tiene algo que Dios no concedió al reino vegetal. Aunque no es inánime el reino vegetal, pero sí tiene funciones, o sea, es como que el árbol funciona de cierta forma y está muy rígido en su forma de funcionar el árbol. Un animal funciona muy distinto. Dios lo creó y ese animal puede hacer cosas distintas, tener efectos diferentes a la creación. Entonces hay una bendición sobre esta parte de la creación. Entonces, esta es una parte de eso cuántico que vengo hablando. Y ahora nos vamos a acercar al día 6. Versículo 1, 24 al 31. ¿Qué dice? Entonces dijo Elohim, Vayomer Elohim, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y bestias de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Elohim las bestias de la tierra según su especie, el ganado según su especie, todo reptil del suelo según su especie, y vio Elohim que estaba bien. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Muy bien, aquí ya notaron algo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí hay otro quantum leap, otro salto cuántico. Dios hace algo muy distinto. Hagámoslo conforme a nuestra imagen y ejerzan dominio
sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre ganado, sobre la tierra, sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó. Macho, hembra los creó. Luego, Elohim los bendijo y les dijo, Elohim. Aquí está otra vez ya en una etapa distinta donde esta parte de la creación goza de una fuerza divina, un poder divino adicional de bendición. Y le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar, aves del cielo, sobre todo ser vivo. Y dijo Elohim, Vayomer Elohim, he aquí os he dado toda hierba que produce semilla que está sobre la faz de la tierra, y todo árbol en el que hay fruto que produce semilla os será de alimento. A toda bestia de la tierra y a toda ave de los cielos que repta sobre la tierra, y los cuales hay vida, toda hierba verde le será por alimento. Y fue así. Aquí estamos viendo asignaciones. Y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí estaba muy bien. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Entonces aquí, en esta parte de la creación, estamos viendo un trato distinto, un trato diferente a lo que Dios está haciendo. Y otra vez, como en el día 3, encontramos dos etapas de la creación, comenzando con las frases Vayomer Elohim. Encontramos un salto cuántico. Aquí vemos que hay dos etapas. La primera es del versículo 24 al 25, donde Él creó los seres vivos que deambulan por la tierra, o sea, los animales. Las plantas no andan deambulando, que esa es la parte diferente, que tienen movimiento, hay movimiento. Realmente no hay nada especial en esta etapa, aparte del hecho de que Dios consideró necesario crearlos independientemente en la primera etapa del día 6, en lugar de incluirlos con su creación del reino animal, es decir, con los peces y las aves en el día 5. De hecho, encontramos un paralelo interesante entre ambos días que contienen dos etapas, es decir, el 3 y el 6. Y así es como en la etapa 1 del día 3, que separa la tierra de arriba, ¿verdad? El agua de arriba y el agua de abajo. Aquí se ve un proceso similar en la parte de aves, peces, ¿verdad? Muy interesante. También en la etapa 1 del día 6, con los animales, completó un proceso que Dios comenzó en el día 5. En Eclesiastés hay algo muy interesante que lo quiero leer, es el versículo 3. Es una escritura que describe algo que cuando uno la lee uno dice que quiere decir esto, pero dice, porque lo mismo que sucede al hombre sucede a la bestia, un mismo suceso es. Como muere uno, así muere el otro. Todos tienen un mismo aliento. El hombre no tiene ventaja sobre el animal porque todo es vanidad. Todos van a un mismo lugar, todos proceden del polvo y todos vuelven al polvo. ¿Quién conoce el espíritu de los hijos del hombre? ¿Sube él hacia arriba? ¿Y el hálito de la bestia baja a la tierra? ¡Wow! ¡Hey! Aquí, ¿qué pasa? Aquí está haciendo una cuestión. ¿Quién conoce el espíritu del hombre? ¿Acaso el espíritu del hombre sube hacia arriba? O sea, Eclesiastés asume que sí sabemos eso. Pero aquí hay algo cuántico distinto.
en la forma en que Dios empujó su poder, su fuerza, su espíritu en lo que él estaba creando, ¿verdad? Entonces, Salomón sí lo notaba y espero que nosotros también lo notemos. Entonces, en la segunda etapa del día 6, en el versículo del 26 al 31, Dios creó al hombre, pero aquí hay algo así como, esta parte de la creación tiene algo muy distinto. Él lo hizo a imagen de Dios. Hay muchas palabras y frases especiales de las cuales hemos visto antes que acompañan a la creación, pero aquí en este versículo, en esta parte, aquí gana todo. En primer lugar, encontramos otra vez el uso del verbo para describir este acto de la creación, lo que sugiere que la progresión animal a hombre puede considerarse, o sea, primero creó al animal y después creó al hombre, pero esa progresión, esa etapa, ese salto, es un salto cuántico, por lo menos el más avanzado de todos, que sucede. Entonces, hay otra cosa que Dios deja ver entre las palabras, y es que consulta con alguien, consulta. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí está diciendo, no dice, voy a hacer el hombre a mi imagen, sino hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces aquí eso es otro quantum. Aquí son cosas que deben de pegar en nuestro espíritu y ver que estamos hechos de una fuerza espiritual que es muchísimo mayor, de una intención espiritual que es muchísimo mayor, de un interés espiritual que es muchísimo mayor al resto de la creación. Entonces aquí encontramos no solo el acto de la creación en una declaración de propósito para esta parte de la creación, de ser maestro, gobernador sobre todas las creaciones anteriores. Porque él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre la tierra, sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Entonces aquí hay una intención mucho mayor, donde Dios está asignando una operación, una función al hombre. Por lo tanto, parece que el hombre no solo es la última creación o la más avanzada, sino también la más sofisticada, responsable de gobernar sobre todas las demás creaciones debajo de los cielos. Esto explica que encontremos allí en esta parte una bendición. Después de crear, Dios bendijo. Y esta bendición incluye fertilidad, también incluye una relación potencial para ejercer, una unción para ejercer dominio sobre toda la creación. Entonces, por eso dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todo ser vivo que se mueve, ¿verdad? Cabe señalar que encontramos una sección final que también comienza con la frase Vayomer Elohim. Y eso está en el versículo 29, donde dijo, y dijo Elohim, Vayomer Elohim, y aquí os he dado toda hierba que produce semilla, que está
sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol que hay fruto, que produce semilla, os será de alimento. Pero bastante diferente a todas las anteriores, ya que esta es una declaración que no introduce un acto de creación, o sea, simplemente les dice, administren esto, esto es el alimento para ustedes. En pocas palabras, en estos versículos Dios permite que el reino animal consuma al reino, el reino vegetal. La hierba verde se dé a los animales para pastar, perdón, mientras que el hombre recibe un privilegio adicional de comer los frutos de los árboles. Muy bien, eso lo leemos en el versículo 29. Y dijo Elohim, y aquí os he dado toda hierba que produce semilla, que está sobre la faz de la tierra, y todo árbol que hay, fruto y que produce semilla, os será alimento, y toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y todo lo que repta sobre la tierra, a los cuales hay vida, toda hierba verde le será de alimento, toda hierba verde le será alimento, y así fue. Y ahí un niño ahí en la audiencia dice, sí, pero no, los animales comen animales. Ok, sí, pero eso es later, después, ¿verdad? No estamos en esa etapa todavía. Vio Elohim que todo lo que había hecho aquí estaba muy bien, y fue la tarde y la mañana el sexto día. O sea, ya le dimos una repasada, ya fuimos viendo cómo y Dios intencionó cada paso, cada etapa, cómo ha ido haciendo algo especial. Todas estas variaciones obedecen un formato estándar que describimos en el inicio. Y Dios se apegó a él, pero no debe sorprendernos porque eso es precisamente lo que se espera en un libro profético, que haya un mensaje divino en medio de todo lo que está él haciendo para comprender cuál es nuestra relación con Dios y propósito de nuestra existencia. Entonces, antes de seguir adelante, tomemos en consideración una observación más sobre la progresión de la creación durante estos 6 días. Aquí vamos a encontrar una estructura paralela y vamos a resumir nuestras conclusiones en esta estructura de la forma en que Dios fue creando cada día. Aquí está el día 1, el día 2, perdón, aquí está el día 1, el día 2, el día 3 en números romanos, y cómo Dios fue creando. Día 1 creó luz. El día 2, Raquía separó. ¿Qué separó? Separó el agua de arriba, Shamayim, y el agua de abajo, Yamim. El día 3 surgió la tierra seca, llamada Aretz. El día 3 también la vegetación en esa Aretz. O sea, surgió la tierra y también la vegetación que va en la tierra. Y hubo plantas con semillas y árboles frutales. El día 4 hubo luces en el Shamayim, en la separación de arriba. O sea, era vital que hubiera luces porque él ya hizo el Shamayim y puso el sol, la luna y las estrellas. El 5, ya vamos aquí vemos que hay un quantum leap, un salto cuántico. Aquí hay otro salto cuántico, seres vivos, ¿verdad? Hay pájaros en el cielo, ¿verdad? En el cielo donde Dios separó el espacio para ellos, y en el mar, que también separó el espacio para ellos.
En el día 6 también seres vivos que viven en la tierra, animales de todas formas. Y también en el día 6 ese fue uno, aquí hay dos, como dos etapas. El hombre que fue creado a la imagen, eh, Betselem Elohim, a la imagen de Dios, y los bendijo. Los bendijo. Y estos están para dominar todas las criaturas vivientes. Entonces, aquí estamos viendo digamos que esa descripción. Dios asigna alimento apropiado para los seres. Eso lo vimos al hombre. El hombre puede comer vegetales y frutas. Lo vimos en el capítulo 29. Los animales solo pueden comer vegetación y hierba. Y después en el día 7 viene el Shabbat, que es el día de descanso, pero se viene después, ya que su creación está completa. Entonces, ahora veamos esta lista que acabamos de ver. Si alineamos los primeros 3 días con los últimos 3 días, aquí vamos a ver un paralelo interesante, ¿verdad? Que tal vez sorprenda. Ok, aquí está el día 1 al 3. Muy bien, del día 1 al 3 y los días 4 y 6. Este es el 1, el 4, el 2, el 5, el 3 y el 6. En el día 1, Dios invocó luz. En el día 4, luces en los cielos. Muy bien, estas luces en los cielos son las que nosotros consideramos el hombre natural. Un hombre natural considera luz. La luz del sol, etcétera, la luz de una linterna, etcétera. En el día 2 hubo raquilla, que es división, que es aquí no encontramos la frase esa, y vio Dios que era bueno. O sea, por alguna razón él la omitió, hubo una división. Y está el Shamayim arriba y el Mayim abajo. O sea, Mayim y Mayim. Shamayim tiene, hay una separación, ¿verdad? Muy bien, en el día 5, los seres vivos, las aves del Shamayim y los peces en el Mayim. O sea, hay un paralelo donde él crea las aves y en el día 2 creó o sea, él separó el Shamayim y aquí van las aves en el Shamayim en el día 5. Y aquí igual, o sea, por eso es que tienen relación estos días, el agua y los peces en el agua. O sea, es en el día 2 y en el día 5, ¿verdad? Y en el día 3, Aretz, en la tierra, Dios manda y pone las plantas con semilla en la tierra. Y en los animales, en el día 6, crea los animales y al hombre en la tierra, plantas con semilla, y aquí Dios otorga a los animales que pueden consumir las plantas y árboles frutales, y Dios otorga que los hombres pueden comer el fruto de los árboles. O sea, hay una relación muy interesante, hay un paralelo que refleja lo que estábamos hablando en esta progresión de los días de la creación. Del día cuarto, Dios no solo crea, sino que también establece un propósito para cada cosa creada. Y también muestra cómo los últimos días van llenando ese potencial de lo que Dios creó en los primeros días. Básicamente, desde el cuarto día en adelante, la naturaleza se pone en movimiento. O sea, desde el cuarto día, del primer día, el segundo día y el tercer día, no se movía nada, pero del
cuarto día en adelante la naturaleza sí se pone en movimiento. Entonces, ahí vamos encontrando cosas intencionales como Dios estableciendo fundamentos, Dios estableciendo cosas que van llevando un orden muy, muy intencional en el corazón de Dios, en su mente, en sus ideas. Y eso es como va evolucionando la creación desde el punto de vista divino. Entonces, eh, en la frase tohu babahu, que es un caos total, que fue el que encontramos en el versículo 2 del capítulo 1, que dice, pero la tierra llegó a estar desolada y vacía y había tinieblas sobre la faz de la tierra, sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí pasó de ser un caos que estaba desolada, ¿verdad? Pasó de una desolación, pasó a ser la creación. Entonces, así fue como Dios lo puso, lo tiene, voy a decir, tal vez no es buena palabra, cuadriculado o lo marcó, pero como ya vimos, fue una descripción rígida lo que pasó. O sea, sí hay estructuras en la forma que Dios actuó. Entonces, desde este estado primordial de 6 días, después de encontrarnos un universo bellamente estructurado que contiene todas las diversas formas de vida que existen, estamos familiarizados con que es lo que nosotros llamamos naturaleza, incluyendo plantas, animales y al hombre. Entonces, en la Torá enfatiza la creación. La creación garantiza su supervivencia, su sostenibilidad, es decir, su capacidad para reproducirse. Dios puso la fuerza necesaria, el impulso divino necesario para que el hombre sea sostenible en la creación. Las plantas, la vegetación con semillas, árboles frutales, los peces, Dios los bendijo para que se multiplicaran, se fructificaran. El hombre para que sea fructífero, y Dios creó simplemente la naturaleza, en otras palabras, exactamente lo contrario a tohu babahu, que es la desolación que encontramos en el versículo 2. Entonces, de esta manera, este capítulo describe la creación de la naturaleza por parte de Dios, es decir, todo el universo, toda la materia, todos sus fenómenos, aunque la naturaleza misma permanece dinámica con seres vivos que cambian y se reproducen constantemente, su estructura básica permanece constante. Y así fueron, como dice en el versículo 2, perdón, en el capítulo 2, versículo 1, así fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Entonces, de aquí en adelante no se va a crear nada nuevo y ciertamente nada más avanzado o sofisticado como el hombre. Y una vez establecido esto, ahora debemos hacernos la pregunta más fundamental, que es, ¿qué podemos aprender de esta manera única en que la Torá cuenta esta historia de la creación?
¿Se registra por el bien de nuestra curiosidad o simplemente para hacernos saber cómo sucedió todo? ¿O acaso nos lleva a percibir un mensaje profético para el cual el ser humano que contempla el propósito del mundo que lo rodea? Entonces, aquí ya podemos como hacernos muchas preguntas. Aquí podemos ver la intencionalidad de Dios. Eh, en otras palabras, Dios pone su fuerza, Dios pone su intención, Dios pone su imagen, Dios pone su espíritu en formas que son especiales. Muy bien, ahora veamos acerca de Elohim. ¿Es un dios o son muchos? Elohim es una palabra plural. Él es Dios y Elohim son dioses. Lamentablemente, bueno, a mí me ha tomado años asimilar lo que quiere decir la palabra Elohim en la Biblia. Según mi entrenamiento cristiano, dioses es muy, muy absoluto, pero en la Biblia Elohim describe a los seres en Shamaim. Es básicamente una descripción que tiene mucho más sentido que por ejemplo, en Éxodo, Dios hace a Moisés como Elohim. Como un Dios. Momento, decir algo como así destruye o afecta mucho la doctrina de alguien. Pero entonces, simplemente quiero decir eso. La creación de la naturaleza con todas sus complejidades y maravillas fue un acto voluntario de Dios. Fue totalmente intencionado por parte de Él. Y por lo tanto, Él guardar el Shabbat, descansar el séptimo día, como Él lo hizo, afirma nuestra creencia de que Dios está en poder de la naturaleza. Él controla la naturaleza creada y continúa supervisándola. El hecho de que yo me aleje un día de mis labores es un acto de fe para reconocer que Él está bajo control y Él sigue supervisando su creación. Entonces, y este análisis puede ayudarnos a apreciar por qué la Torah usa ese término Elohim para describir a Dios a lo largo de este capítulo. Él implica a alguien con poder o fuerza y control. Elohim implica, Elohim implica al amo de todas las fuerzas de la naturaleza que funcionaron o fusionaron y se fusionaron en la creación. Bueno, a mí eso me explota las ideas, ¿verdad? Esta comprensión también puede ayudarnos a apreciar el uso de la palabra bara en el capítulo 1, como los tres usos del activo verbo bara en el capítulo 1 se reflejan cada uno a un nivel y sofisticación de la creación. En el reino vegetal, en el reino animal y en el hombre. Entonces, esa intención de creación como que va subiendo y va subiendo, ¿verdad? El primero, Él crea toda la materia y las plantas
Bereshit bara Elohim et ha-shamayim be'at haaretz. Entonces, ese es el versículo 1. Esto incluye todo el shamayim y todo aretz. Esto es la creación de todos los objetos animados y las plantas. Perdón, inanimados y las plantas. Y todo esto pasó durante los primeros 4 días de la creación. El segundo, el reino animal. Dios creó las criaturas del mar, etc. Esto incluye aves, peces, animales y las bestias que se crearon en el quinto y sexto día. El tercero, el hombre. Y creó Dios a Adán. Esto está en al hombre, en el versículo 27. La creación del hombre a imagen de Dios. Ahora tenemos que reflexionar sobre cuál puede ser este mensaje de la Torá al decirnos que nosotros fuimos creados a imagen de Dios, que hay dentro de nosotros, cada quien, cada ser viviente. Yo debo de cuidar mi imagen con Dios, la imagen de Dios que está dentro de mí. Yo la tengo que cuidar, así como cuido mi cuerpo, así como cuido mi espíritu, así como cuido de mi alma, así cuido de la imagen, así cuido de la imagen de Dios que hay en mí. Y esas son cosas que esto nos va rompiendo la mente, va rompiendo paradigmas que nosotros podamos tener de cosas de las que venimos arrastrando por tradiciones. La Torá no necesita decirnos que la naturaleza existe. Nosotros simplemente volteamos a ver y vemos que existe. Tenemos una relación con la naturaleza todos los días. Como el hombre no puede evitar la naturaleza, debe contemplarla constantemente, luchar con ella, lidiar con ella. Y sin este mensaje de la Torá, uno podría concluir fácilmente que la naturaleza es una manifestación de muchos dioses. El dios de la lluvia, el dios del sol, el dios de la fertilidad, el dios de la guerra, etc. Como creían en la antigüedad los griegos, por ejemplo. La naturaleza se atribuía a un panteón de dioses y que estaban ellos mismos, los dioses, en guerra entre ellos, ¿verdad? Por lo contrario, el hombre moderno suele llegar a la conclusión opuesta. La naturaleza simplemente existe, ahí ha estado todo el tiempo y no se relaciona de ninguna forma con Dios en lo absoluto. Y se podría sugerir que el Pentateuco comienza con la historia de la creación, la Torá empieza con la historia de la creación, ya que la relación del hombre con Dios se basa en un reconocimiento de que la naturaleza es de hecho el acto de un Dios. Él creó el universo con un propósito y continúa supervisándolo. Y por supuesto que hay fuerzas que quieren destruir esa supervisión. Hay fuerzas que están involucradas, que están involucrando, están tratando, se creen dioses, como los griegos, que pueden controlar el clima, que pueden controlar la salud, las finanzas, se creen que pueden hacer a un hombre. Se creen dioses. Hemos llegado a la simple estupidez de la estupidez humana. Y estamos en un tiempo muy difícil que precisamente ataca todo esto que acabo de explicar. Los propósitos del hombre, sus funciones, la función de todo. Y por eso es que este es muy
muy importante. El hombre, en el capítulo 1, el hombre emerge no solo como el clímax del proceso de la creación, sino también como su maestro. Luego Elohim los bendijo y les dijo, Elohim, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. ¿Verdad? El hombre tiene una función específica sobre la creación. Esta bendición que Dios dio al hombre no es un mandamiento. Uno podría considerar esta bendición casi como una definición de la naturaleza misma del hombre. O sea, Dios puso en nuestro software, adentro, en nuestro alambrado, en cómo nos creó, la intencionalidad de administrar la tierra, de la naturaleza, de mantenerla. Así como es natural que crece la vegetación, todos los seres vivos se reproduzcan naturalmente, el hombre también domine su entorno y ese que sea su instinto natural, ese se vuelve su instinto. La Torá, cuando usa el verbo bará en cada etapa principal de la creación, y va describiendo la creación del hombre por parte de Dios, puede arrojar luz sobre este tema. Y para contemplar esa naturaleza y su relación con el reino animal, el hombre fácilmente podría concluir que él simplemente es una parte más del reino animal. Puede que sea más avanzado o desarrollado que el mono promedio, pero biológicamente no es diferente a un animal. Biológicamente. El uso que hace la Torá del verbo bara para describir la creación del hombre por parte de Dios nos informa que el hombre es una categoría de la creación completamente nueva. Nuevo es la parte más avanzada de la creación que Dios es creado el hombre ha creado al hombre, Dios ha creado al hombre a imagen de él. Betselem Elohim, a imagen de Dios. Y el potencial espiritual que el hombre tiene es diferente a cualquiera de las formas de la naturaleza, a cualquiera de las formas de la creación. En otras palabras, la creación del hombre es una etapa separada del día 6. Y el uso del verbo bara y su bendición especial lo hace un salto cuántico, un quantum leap. Aquí sucede algo de la creación, como que Dios pone toda su intención, toda su fuerza, toda su intención en hacer al hombre por encima de toda la creación. Y no debe verse a sí mismo como un animal más o el más animal sofisticado, sino como una creación divina. Dentro de nuestra naturaleza hay una imagen de Dios que debemos de cuidar. Entonces el capítulo enseña al hombre a reconocer a Dios y que tiene su propia naturaleza de dominar a todos los demás seres vivos. Es también un acto de creación de Dios. El hombre también puede preguntarse, ¿con qué propósito? ¿Dios simplemente creó al hombre o continúa teniendo relación con su creación? ¿Permanece el destino de la humanidad bajo el control de Dios? Las respuestas a estas preguntas comienzan en el capítulo 2 de la historia del Jardín del Edén y continuarán durante todo el Pentateuco. Rápidamente vamos a entrar al capítulo 2. Vamos a ver, porque el capítulo 2 presenta lo que parece ser un relato contradictorio a la creación. Y revisémoslo, ¿verdad?
vamos a ver ciertas cosas que son muy importantes del capítulo 2. Número 1, nada puede crecer antes de que Dios cree al hombre. Veamos en el versículo 5. Y no había aún ninguna planta del campo, ni había brotado aún en la tierra ninguna hierba del campo, porque Jehová Elohim no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara el suelo. O sea, aquí podemos ver que, un momento, ¿qué pasó aquí? Aquí, número 1, nada puede crecer antes de que Dios cree al hombre. Número 2, Dios crea al hombre primero. En versículos 6 y 7 dice, sino que subía de la tierra un vapor que regaba la superficie del suelo. Entonces Jehová Elohim modeló al hombre de la tierra roja e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser alma viviente. Dios planta un jardín para el hombre y desarrolla la vegetación. Esto está en el versículo 8 al 15 del capítulo 2. Y plantó Jehová Elohim un huerto en el Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Jehová Elohim hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comida. Y en medio del huerto estaba el árbol de vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y del Edén salía un río que regaba el huerto, y desde allí se dividía en 4 cauces. El nombre del primero era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde se halla el oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Ahí hay bedelio y piedra ónice. El nombre del segundo río era Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El, el nombre del tercer río era Hidekel, que fluye al oriente de Asiria, y el cuarto río era Éufrates. Tomó pues Jehová Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que cultivara y lo guardara. Dios le da al hombre el trabajo de trabajar y cuidar ese jardín. Versículo 15, tomó pues Jehová Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo guardara. 5. Dios manda al hombre sobre lo que puede y no puede comer. En el versículo 16 y 17 del capítulo 2, y dice, ordenó Jehová Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Dios crea los animales por causa del hombre. Dijo Jehová Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda semejante a él. Porque Jehová Elohim había formado de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y lo había llevado al hombre para que viera cómo él los habría de llamar. Y así llamó el hombre cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombres a todos los animales, a las aves de los cielos y a toda bestia del campo, mas para el hombre no se halló una ayuda semejante. Dios crea una esposa para el hombre de su propia costilla. Entonces Jehová Elohim hizo caer al hombre en un profundo adormecimiento y se durmió. Luego tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Elohim había tomado del hombre, hizo una mujer y lo llevó al hombre. El hombre exclamó, en verdad esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
y serán una sola carne. El hombre y su mujer estaban ambos desnudos y se avergonzaban. Este es el capítulo 2 y vemos aquí una historia que tiene el orden de la creación. Como ven, aquí no es rígido como el capítulo 1. Es una historia que hasta cierto punto, wow, esto es distinto, ¿verdad? Es diferente. El capítulo 2 encontramos que el hombre es creado primero y todo después, es decir, las plantas, los animales, es creado para él. En contraste con el capítulo 1, donde el hombre era la creación final de Dios, la más sofisticada creación, el bendecido para ejercer el dominio sobre todo reino animal. En el capítulo 2 vemos cómo el hombre simplemente llega a ser un siervo de Dios para cuidar su jardín. Él tomó, pues, Jehová Elohim al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y ordenó Jehová Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer libremente. Y él le busca compañía, ¿verdad? No es bueno que esté solo y lo duerme, le saca una costilla, forma a la mujer, él le dice, ella es varona, y dice después, por eso abandonará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer en una sola carne. Cuando leí esto versículo, lo que me vino a la mente fue cuando Yeshua le dice al Padre cuando estaba en el proceso de la crucifixión, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y lo relacioné a esta parte donde dice, abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer en una sola carne. Muy interesante cómo, esa es otra historia, ¿verdad? Pero eso es lo que me llamó la atención. Regresando a nuestro Bereshit, en el capítulo 1 emergió como gobernante el hombre, casi a la imagen de Dios. En el capítulo 2 es un sirviente de Dios, es alguien que va a trabajar para Dios. Entonces, además hay varias otras diferencias obvias entre estas dos secciones. A lo largo de esta sección, el nombre de Dios surge. En todo el capítulo 1, Elohim, y vio Elohim. Aquí surge el nombre de Jehová Elohim. ¡Hey! En contraste con el uso consistente del verbo bara, que vimos que estaba en distintas secciones. En el capítulo 2, el verbo que se usa es yatzar, que está en el versículo 7 y 19. Todas estas diferencias se pueden reconciliar. Este es el arte de los estudiosos. Pueden llegar a conclusiones interesantes. Nuestra apreciación fuerte es que la Torá fue dada por Dios en el monte del Sinaí y por lo tanto proviene de una sola fuente. Por lo tanto, debemos concluir que esta forma especial de presentación es intencional y debe llevar un mensaje profético, uno solo. Entonces, por eso nuestro estudio de Bereshit va a tomar esa dirección, cuál es el mensaje profético de lo que Dios está haciendo a través del el desarrollo del libro, comenzando con la historia de la creación. Con esto en mente, comencemos un análisis para tratar de
relacionar el capítulo 1 de la creación con la naturaleza. La naturaleza, todo el universo material y su fenómeno de Hashamayim Vaeretz Hol Tzvam, que fue el resultado del final de los 7 días de la creación. El hombre puede concluir lógicamente que el universo que lo rodea está controlado por poderes distintos, cada uno relacionado en su propio reino, a lo que el hombre antiguo entendía como un panteón de dioses. Es como que el quantum leap que venía mencionando tiene diferentes manifestaciones. El Pentateuco comienza informándonos que la naturaleza misma, con todas sus complejidades y maravillas, fue un acto voluntario de Dios, de un Dios único, y que continúa este Dios, Elohim, continúa supervisando sus creaciones. De allí que nos hace a nosotros responsables de cuidar la creación, el entorno y lo principal, lo más avanzado que somos nosotros, que llevamos la firma de Él, la imagen de Él. Entonces hay fenómenos de la naturaleza que parecen contradecir esta conclusión de unidad de la existencia entre cielo y tierra. Son dos reinos totalmente distintos, casi sin contacto entre ellos, separados por una división. El único momento en que yo veo que esa división como que llega, no a unirse, pero sí llega a fusionar momentáneamente en la historia, es cuando Dios baja al monte del Sinaí, ¿verdad? Es el único lugar que yo lo veo. Y por eso es que esa parte de la Biblia es tan importante. Esto puede explicar por qué no hubo nada nuevo en el capítulo nada nuevo en el día 2, capítulo 1, versículo 2, en el día 2, cuando Dios hizo esa división, ya que la primera división, la que nos deja con la impresión de que debe haber muchos dioses y no uno, esto también puede explicar por qué toda la historia de la creación comienza con una declaración que Dios hizo ambos, el cielo y la tierra, y concluye con una declaración similar en el 2.1, en el 2.4, también en el Génesis 14, 19, el 22. Uno podría sugerir que esto puede ser uno de los mensajes principales de la historia inicial de la creación en la Torá, que la aparente dualidad de Shamayim Vaeretz es un hecho de un acto del acto de la creación de Dios. El único aspecto de la creación que no pudo definirse como un bien bueno, que Dios lo vio como bueno, fue la creación cuando Dios divide el cielo, el Shamayim. Más tarde se convertirá esto en un desafío del hombre encontrar esa conexión entre Shamayim Vaeretz. Ahora, vean qué interesante cómo surge el capítulo 2. Aquí surge el jardín del Edén. El capítulo 2 nos presenta una historia de la creación desde una perspectiva distinta. Se abre con un versículo que conecta las dos historias y continúa describiendo al hombre en un ambiente que es totalmente diferente al del capítulo 1. El hombre es el punto focal de todo proceso del versículo de la creación en el capítulo 2, ya que casi todos los actos realizados por Dios son por el bien del hombre, como lo vimos anteriormente. Ninguna vegetación
crece antes de Dios, Dios planta un jardín para él, lo emplea para que trabaje, para que sea su siervo y vele por su jardín. Y Dios crea animales en un intento de encontrarle un compañero, y Dios crea a su esposa al final para el hombre. En contraste, en el capítulo 1, donde el trabajo del hombre es dominar la creación de Dios. En el capítulo 2, el hombre debe ser obediente y trabajar para Dios cuidando el jardín. Aquí hay dos dimensiones, una natural y una espiritual, en esta historia. Dios tomó al hombre, lo colocó en el jardín para trabajar en él, para protegerlo. Y en el capítulo 2, el hombre entra en relación con Dios, y esa relación con Dios contiene una relación de recompensa y castigo. Es decir, el hombre se vuelve responsable por sus acciones. Entonces, por primera vez encontramos que Dios ordena al hombre. En el capítulo 1 vimos que Dios lo bendijo, pero aquí en el capítulo 2, Dios le ordena y le dijo al hombre diciendo, de todos los árboles del jardín puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no puedes comer, porque el día que comas de ese árbol seguramente morirás. Entonces aquí hay una relación de recompensa y castigo. Esta relación especial entre Dios y el hombre en el jardín del Edén es paradigmática de otras relaciones entre el hombre y Dios que se encuentran más adelante en la Torah. Por ejemplo, a la hora de que están en el Mishkan. El nombre de Dios en capítulo 2. El nombre de Dios en el capítulo 2 es pronunciado. Eso no había sucedido en el capítulo 1. Y viene a surgir en el capítulo. Dios se identifica. Se identifica con el hombre, se identifica con él y hay relación entre ellos. Y ahí se ve ese concepto. Jehová Elohim proviene de la raíz Ijiyot, que quiere decir que están presentes. Él está presente. Este es un ambiente en el que Dios está presente. Es un salto cuántico. Aquí estamos viendo la definición de un hombre espiritual, no de un hombre natural. Si el hombre obedece a Dios, puede permanecer en el jardín, disfrutar de toda estrecha relación con Él. Pero si desobedece, morirá. En el próximo capítulo, esta sentencia de muerte se traduce en el destierro del jardín, del hombre del jardín del Edén. Dios lo echa. En el entorno del jardín del Edén, el hombre se enfrenta en un conflicto con su propio deseo y su obligación de responderle a Dios, de ser responsable delante de Dios, de darle cuentas a Dios. Y aquí surge la serpiente, la Nahash. La Nahash, la serpiente, reconociendo esta debilidad de los deseos, desafía al hombre para cuestionar su existencia misma de esta relación divina. Y cuando el hombre sucumbe a sus deseos y desobedece a Dios, es desterrado del jardín del Edén.
Ya sea que el hombre puede o no regresar a este entorno ideal, surgirá más tarde como un tema bíblico importante. Entonces aquí hay una doble existencia. Del capítulo 1 aprendemos que Dios es ciertamente el creador de la naturaleza, pero ese reconocimiento no implica necesariamente que el hombre pueda desarrollar una relación personal con él. El ambiente detallado en el capítulo 2, aunque fue escrito en términos físicos, es de naturaleza más espiritual. Porque Dios ha creado todo específicamente para el hombre. Sin embargo, a cambio de obedecer a Dios para poder disfrutar de esa relación especial, en esta atmósfera nueva, en este ambiente nuevo, este destino del hombre, esta función directa de sus actos, surge. Hay relación con Dios. Y esa relación con Dios en el capítulo 1 no es obvia, no es obvia, no hay conexión como la hay aquí. Entonces, tenemos dos historias. ¿Cuál de la creación es la historia de la creación es la correcta? ¿La del capítulo 1 o la del capítulo 2? Bueno, como podríamos resolverlo, ambas son correctas, porque la vida diaria del hombre se encuentra involucrado tanto en el entorno físico como en el entorno espiritual. El hombre definitivamente existe en un mundo físico, en el que debe confrontar su naturaleza, mantenerla, hacer su función, como lo describe el capítulo 1. Pero también, bueno, debe luchar con la naturaleza, debe dominar a la creación. Sin embargo, debe darse cuenta que Dios es el amo de todo. Él creó todo. Sin embargo, al mismo tiempo, el hombre también existe al mismo tiempo en un ambiente espiritual que le permite desarrollar su relación con Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer un salto cuántico para entrar a tener relación con Dios. Cuando vino Yeshua, él hizo un salto cuántico. Nada más que lo hizo al revés y después hizo un salto cuántico para llegar como vencedor otra vez a su lugar de origen. En el capítulo 2 podemos encontrar la vida espiritual siguiendo la relación con Dios, siguiendo las órdenes de Dios, su mandato de Dios, mientras que el hombre se esfuerza en alcanzar su perfección. En caso de que no reconozca la existencia potencial, caerá en la muerte espiritual. Y esa forma de caer en muerte espiritual, o no salir de ahí, o no entrar en el espíritu, no nacer de nuevo el espíritu, es el riesgo más grande que tiene el hombre. Entonces, la Torah comienza con una doble historia de la creación. Una historia natural y una historia sobrenatural en la que debemos entrar dar ese salto cuántico al espíritu, rindiéndonos a Dios para ser siervos de Dios que le obedecen, que obedecen sus mandamientos. Entonces hay una gran necesidad de comenzar la Torah con esta historia de la creación, porque aquí está el fundamento de nuestra fe, la raíz misma de nuestra creencia con Dios. Tenemos que aprender a potencializar
lo que somos nosotros, lo que somos nosotros, lo que Dios nos ha hecho ser y vivir plenamente nuestra forma natural y nuestra forma espiritual. Shalom, shalom.